Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver el tema del conjugado de un número complejo. Para ello pues vamos a tener primero nuestro número complejo, que nosotros ya sabemos que es z es igual a más b por la unidad imaginaria. Ese es nuestro número complejo. Ahora, su conjugado va a ser z, y para denotar el conjugado lleva una línea horizontal en la parte de arriba de lo que sería nuestro número complejo, que en este caso sería arriba del número z, como está aquí. Esto es igual a tener a menos b por i. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso el conjugado lo que cambia es la parte imaginaria. Inicialmente teníamos la parte imaginaria positiva y en el conjugado la parte imaginaria cambia de signo, se hace negativa. Entonces, vamos a ver que podemos tener el complejo, que va a ser 3 más 7 por la unidad imaginaria, y el conjugado de eso va a ser 3 menos 7 por la unidad imaginaria. Ahora, si tuviéramos menos 4 y menos 8 por la unidad imaginaria, entonces el conjugado va a ser menos 4 más 8 por la unidad imaginaria. Como podemos ver, lo que cambia es la parte imaginaria. Porque si nosotros tuviéramos menos 3 nada más, no podríamos tener un cambio en el conjugado porque estamos en la parte real, entonces sería menos 3. En cambio, si tenemos menos 4 por la unidad imaginaria, esto pasa como 4 positivo por la unidad imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa de un complejo a un conjugado? Lo que nosotros hacemos es cambiar de signo el número o la parte imaginaria de nuestro número complejo. Entonces, para esto pues vamos a ver algunas propiedades de los números complejos. Y para eso pues vamos a tener que z es un número complejo que va a estar definido como a más bi, y w también es un número complejo que va a ser c más di. Entonces ya tenemos ahí nuestros dos números complejos. ¿Cuáles van a ser las propiedades que vamos a tener para estos números? La primera es cuando nosotros tenemos el conjugado de una suma de números complejos va a ser igual al conjugado del primer número complejo más el conjugado del segundo número complejo. La segunda propiedad nos dice algo similar, pero para el producto. Cuando tenemos dos números complejos que se multiplican y queremos su conjugado, es lo mismo que nosotros obtener el conjugado de z por el conjugado de w. Es decir, podemos hacerlo de forma separada, de tal forma que podamos primero hacer el conjugado de z y luego el de w y después multiplicarlos entre sí. Y debería de ser exactamente lo mismo. El número 3 o la propiedad número 3 nos dice que si nosotros tenemos el conjugado de z más nuestro valor o nuestro número complejo z es igual a 2 veces la parte real del número z. En la propiedad número 4, si nosotros tenemos el conjugado de un número menos el número complejo, es igual a menos 2 veces la parte imaginaria del número complejo. Nuestra quinta propiedad nos dice que si tenemos un número complejo que lo tenemos elevado al cuadrado, es lo mismo que nosotros tener el número complejo por el número complejo conjugado o por el conjugado del número complejo. Y para la sexta propiedad, si z es diferente de 0, entonces 1 entre z es lo mismo que el conjugado del número complejo entre el número complejo al cuadrado. Entonces, esas son las 6 propiedades que nosotros debemos de tener presentes para saber cómo desarrollar los conjugados de los números complejos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para poder entender esto más claro. Y tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nosotros tenemos dos números complejos. Tenemos z
que es igual a 2 más 3i. Y tenemos a w, que es igual a menos 1 más i. Y tenemos que determinar la siguiente operación. El conjugado de z más w entre el conjugado de z por w. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que primero tenemos que resolver el conjugado de z más w. Entonces, sabemos que esto es igual a los conjugados, a la suma de los conjugados. Entonces, el conjugado de z, si tenemos que aquí es 2 más 3i, va a ser 2 menos 3i. Más el conjugado de w, que va a ser menos 1 menos i. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto, nosotros ya sabemos cómo resolver la suma o las operaciones de números complejos. Entonces sabemos que aquí vamos a sumar la parte real o a restarla. En este caso pues nos va a quedar 1. Y la parte imaginaria, entonces aquí me va a quedar menos 4i. Y ya tenemos la primera parte, lo que sería el numerador. Ahora, vamos a obtener el denominador. El denominador pues va a ser z por w y el número y el conjugado de eso, ¿no? Entonces nos va a quedar el conjugado de z por el conjugado de w. ¿Y esto a qué es igual? Pues nosotros vamos a poner otra vez 2 menos 3i, que ya es el conjugado de z, y menos 1 y menos i, que ya es el conjugado de w. Y desarrollamos esto, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo se resuelve esto y ya vimos un video anterior de cómo aplicar una fórmula para resolver esto. Entonces, vamos a poner primero la parte real, que es 2 por menos 1, menos menos 3 por 1, más menos 3 por menos 1, más 2 por menos 1. Y esto pues por la unidad imaginaria, ¿no? Esa es la parte imaginaria. Entonces nosotros simplificamos todo esto y me queda menos 2 menos 3 más 3 menos 2 por la unidad imaginaria. Y esto nos queda que es igual a menos 5 más la unidad imaginaria. Entonces ahora ya lo que hacemos es escribirlo de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tener el conjugado de la suma de z más w y ese es igual a 1 menos 4i entre el conjugado de la multiplicación de z por w. Y ese es menos 5 más i. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos esto por su conjugado? El conjugado del denominador me va a quedar menos 5 menos i por menos 5 menos i. Y nosotros ya sabemos cómo se tiene que hacer esto, ¿no? Cómo se tiene que hacer esta operación. Y esta operación vamos nosotros a obtener lo siguiente. Vamos a tener el resultado de 1 que multiplica a menos 5 más menos 4 que multiplica a 1. Todo esto más menos 4 por menos 5 menos 1 por 1 y todo esto por la unidad imaginaria. Y en el denominador vamos a tener lo siguiente. Podemos ver que nosotros en el denominador tenemos binomios conjugados. Por lo tanto, el resultado va a ser una diferencia de cuadrados. ¿Y de qué manera? Pues bien, vamos a ver que vamos a tener menos 5 menos, bueno, esto está al cuadrado, menos i al cuadrado. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, primero vamos a resolver lo del numerador. Y en el numerador me va a quedar menos 5 menos 4 más 20 menos 1 por i. Entre, ¿qué va a pasar en la parte de abajo? En la parte del denominador nosotros vamos a tener menos 5 al cuadrado es 25. Menos, y nosotros sabemos que i elevado al cuadrado es menos 1. Entonces me queda menos 1. Y nosotros al simplificar esto nos va a quedar menos 9 más 19 por la unidad imaginaria entre 25 más 1. ¿Y esto qué es igual? Pues va a ser a menos 9 entre 26 más 19 unidades imaginarias entre 26.
Y ese sería el resultado de esta operación. Entonces, como podemos ver, lo que hacemos con los conjugados pues es cambiar básicamente el signo de la parte imaginaria para nosotros poder después realizar las operaciones como ya lo sabemos. Vamos a resolver un ejemplo más de cómo solucionar problemas con los conjugados de un número. Y entonces vamos a ver que z, el número z es igual a menos 4 más i. Y el número w es igual a menos 2 más 5i. Tenemos que determinar esta operación. Z por z conjugado entre w conjugado más w por z conjugada menos z. Vamos a ver que nosotros ya tenemos estos valores. Ya sabemos nosotros cómo se comportan. Entonces, ¿cómo se van a comportar? Pues bueno, sabemos que en este caso z por z conjugado es lo mismo que nosotros tener el módulo de z al cuadrado. Y ya sabemos que es el módulo, ¿no? Ahora, en la parte del denominador, sabemos que w conjugada más w es lo mismo que tener dos veces la parte real de w. Y para el caso de z conjugada menos z, sabemos que es lo mismo que tener menos 2 por la parte imaginaria de z. Entonces, ya con esto nosotros solamente vamos a sustituir. Pues bueno, el módulo de z es menos 4 más 1 más 1i elevado al cuadrado. Y en la parte del denominador me va a quedar dos veces la parte real de z de w. Dos veces la parte real de w. Entonces es 2 por menos 2, porque la parte real es menos 2. Y todo esto se va a multiplicar con menos 2 por la parte imaginaria de z. La parte imaginaria es 1, entonces me queda por 1. Resolvemos esto y nos va a quedar entonces la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Entre 2 por menos 2 es menos 4. Por menos 2 por 1 va a ser menos 2. Pero recordemos que aquí era la parte imaginaria, entonces me queda menos 2i, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Pues bueno, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que este cuadrado con esta raíz se cancelan. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16. Más 1 al cuadrado me da 1. Entonces me va a quedar de esta manera. Y en la parte de abajo del denominador tenemos menos 4 por menos 2i. Esto nos da 8 positivo por la unidad imaginaria. Y esto simplificado nos queda como 17, 8 por la unidad imaginaria. Que esto es exactamente igual a 17 entre 8 por 1 sobre la unidad imaginaria. ¿Y esto a qué es igual? Si nosotros ponemos su conjugado de esta parte imaginaria, va a ser 17 entre 8 por menos i entre, sería lo que sería como la diferencia de cuadrados, que sería 0 al cuadrado. Y tendríamos menos por i al cuadrado. Y esto es exactamente igual que tener 17 menos 17i entre 8. Y quedaría de esa manera. ¿Por qué? Vamos a desglosar esto. Esto se convierte en 0 menos 1. Porque i al cuadrado es un menos 1. Entonces me queda 0 más 1. Por lo tanto, esto es 1. Entonces, este 1 por 8 nos da 8, ¿no? Entonces, por eso nos queda en el denominador 8. Entonces, mi resultado final es menos 17 octavos por la unidad imaginaria. Y de esa manera, nosotros podemos emplear el conjugado de los números complejos. Como podemos observar, lo que aquí hicimos fue sustituir todo lo que ya teníamos aquí
porque nosotros lo vimos en las propiedades. Entonces pudimos sustituirlo por fórmulas o por ecuaciones más sencillas que para este momento solo tuvimos que sustituir. Realizamos la sustitución, aplicamos conceptos básicos del álgebra, de ley de signos y operaciones con números complejos, y pudimos llegar a la simplificación de nuestra operación con los conjugados de nuestros números complejos. Así que pues bien, este ha sido el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.